que conocemos como horas extra. Y esta va a exceder la duración de la jornada, ya sea diurna, nocturna o mixta, por algunas necesidades de la empresa, porque a lo mejor no terminaron el trabajo, porque necesitan hacer más producción. Las horas extra max son 3 horas diarias o bien 9 horas a la semana. Horas extra o 2 horas extra, límites, además se va a considerar ilegal. Se le corta. A ver, un minutito. ¿Ya me escucha mejor? Si se me vuelve a acordar, me dicen, please. Gracias, Jani. Si nosotros vamos a trabajar más de 3 horas diarias, estas nos las deben de pagar al triple. Si ganamos, no sé, 150 pesos diarios, nos tienen que pagar 450 pesos. De emergencia. Estas se realizan para evitar males en caso de algún siniestro. Por ejemplo, cuando tembló, y los trabajadores, no sé, se tuvieron que quedar ahí porque no podían bajar, porque a lo mejor se cayeron las escaleras, no había manera de bajarse, pues obviamente sí se están quedando horas extra, pero porque fue una emergencia no se le van a pagar. Puede que se queden ahí 3 horas, 4 horas. Por ejemplo, una de mis tías trabaja en la Junta de Conciliación y Arbitraje, que está aquí por San Antonio Abad, y su edificio tuvo pues daños, inclusive se cayeron algunos pisos, y ella estuvo ahí prácticamente como 9 horas. ¿Por qué? Porque obviamente sí estaban los bomberos, pero deben de ver bien los de protección civil, si cómo subirse, porque si a lo mejor se suben 5 bomberos del lado derecho, pues se puede caer el edificio. Entonces es por tiempo indefinido y obviamente no se van a pagar horas extra porque es por causa de fuerza mayor. Luego vienen la jornada de trabajo de menores. Lo deberán realizar los trabajadores que tengan entre 14 y 16 años de edad, ya no es entre 15 y 18 años. Acuérdense, esto antes se manejaba, pero se acaba de reformar. Entonces es entre 15 y 18 años. Pueden trabajar los menores de 14 años, pero en trabajos pues sencillos como a lo mejor despachar en alguna tienda de autoservicio, despachar en una papelería, pero en otros trabajos como a lo mejor pues un poquito más difíciles, no sé, administrativos, ser secretarios, no pueden laborar. Entonces, la edad es de 15 a 18 años. Ahorita que hagamos el Kahoot es una pregunta para que no se me vayan a confundir. 15 a 18 años. El máximo de la jornada es de 6 horas con descanso de 1 hora por cada 3 de trabajo. Es decir, van a tener un descanso mínimo de 2 horas y no podrán trabajar en la jornada nocturna y ellos no pueden hacer horas extra. Luego las madres trabajadoras. Es el trabajo que tendrán que realizar las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia. Y este va a ser por una jornada ya sea diurna o podría ser mixta siempre y cuando no haga pues cosas peligrosas. Pero recordemos que las madres trabajadoras tienen derecho a 2 reposos extraordinarios mínimo de media hora para que puedan alimentar a sus hijos. Pero mencionábamos que pueden tomar 1 hora antes de su salida. Si salían a las 3, pueden salir a las 2 de la tarde. Y no podrán realizar labores que pongan en peligro la salud de ella y la del bebé. Y solo podrán trabajar hasta las 10 de la noche. Días de descanso y vacaciones. El descanso semanal u ordinario
Es el derecho que le corresponde al trabajador de descansar un día por cada 6 de trabajo. Por lo menos, la mayoría de los trabajadores, y espero que ustedes así sea, únicamente trabajan de lunes a viernes, con goce de salario íntegro. ¿Qué es esto? Que les tienen que pagar también sábado y domingo, aunque no lo descansen o aunque lo descansen. La Ley Federal del Trabajo recomienda que el descanso se realice en día domingo, pero el trabajador y el patrón pues pueden ellos acordar que sea en otro día de la semana. A lo mejor al patrón no le conviene que descanse en domingo porque es el día que hay más trabajo. Entonces le va a mencionar que pues vaya y descanse a lo mejor un martes, un miércoles y se le va a pagar obviamente la prima dominical. Cuando el trabajador no labore todos los días de la semana, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso. ¿Cómo? A lo mejor yo trabajo todos los días, puedo pedir que mi día de descanso que no tome me lo den a la siguiente semana. La Ley Federal de Trabajo marca descansos obligatorios, los cuales son en estos días. Primero de enero, ¿por qué creen que nos den el primero de enero? Porque estás cansado de la fiesta de fin de año. Exacto, Jani. Prácticamente sí, porque es año nuevo. Entonces, así es, Ulises, por año nuevo nos dan este día porque estamos crudos, estamos cansados de la fiesta del 31. El 5 de febrero, ¿saben por qué nos dan el 5 de febrero? Esta fecha, tú, Jani, que quieres estudiar derecho, te la debes de aprender al derecho y al revés. Nos dan ¿La el batalla 5. de Puebla? No, el 5 de febrero no los dan porque esta fecha se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente Venustiano Carranza. Por eso nos dan el 5 de febrero. Pero este día se va a recorrer al primer lunes de febrero. No porque a lo mejor el 5 de febrero caiga miércoles, nos van a dar el miércoles. No, siempre nos van a dar el primer lunes de febrero, aunque el abuelito de Jane, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo una reforma para que nos den el mero día de, pues, de la promulgación, en este caso el mero 5 de febrero. Tiene beneficios y no tiene beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Que vamos a saber realmente todos los mexicanos por qué nos dan este día. No que muchos dicen, no, pues el día de la Candelaria. O no, que quién sabe por qué. Todos vamos a saber por qué. Porque vamos a preguntar, oye, ¿por qué no fuimos a trabajar hoy? Ah, porque hoy se hizo la constitución política hace algunos años, hace 203 años. Vamos a saber el por qué. ¿Por qué no nos conviene? Porque obviamente cuando nos dan el primer lunes de febrero, pues agarramos puente. Agarramos viernesito, sábado, domingo y el lunes. Y pues con esta reforma, si es que se aprueba, pues ya no vamos a celebrar, ya no vamos a poder ocupar este puente porque ya nos van a dar el mero día que caiga esta fecha. Luego viene el 21 de marzo. ¿Por qué nos dan el 21 de marzo? ¿El natalicio de Juárez? Exacto, por el natalicio de Benito Juárez, y este nos los van a dar el tercer lunes de marzo. El primero de mayo, ¿por qué nos dan primero de mayo? ¿Qué se celebra el primero de mayo? Exacto, Ulises, el día del trabajo. Ya sería el colmo, ¿no? Que el día del trabajo no nos dejaran descansar. 16 de septiembre, ¿por qué nos tienen que dar esta fecha que ya se acerca? ¿El día de la independencia? Exacto, por la idea del el día de la independencia, bien los dos. 20 de noviembre, ¿por qué nos dan 20 de noviembre? Muy bien, Ulises, por la Revolución Mexicana. Esta nos los van a dar el tercer lunes de noviembre. El primero de diciembre de cada sexenio, de cada 6 años, por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, porque cada 6 años tenemos que estar pues con las elecciones del nuevo presidente. Y el 25 de diciembre, pues por Navidad. Se tienen que aprender estas fechas o repásenlas un poquito porque viene en el Kahoot de al rato. Entonces, si quieren hacerle screenshot, tomarle fotito. Si alguno de los trabajadores
presta sus servicios en alguno de estos días que ya mencionamos, se le pagará un 200% más de manera independiente a su salario normal. Esto es que se le tiene que pagar el triple. El triple si trabajó el 1 de mayo, obligatoriamente se le tiene que pagar el triple. Si trabajó el 25 de diciembre, el triple. La prima dominical. ¿Qué es la prima dominical? Es el derecho brindado a los trabajadores que prestan sus servicios en día domingo, independientemente de su descanso semanal que sea en este día o no. El trabajador debe de recibir una prima del 25% sobre su salario de los días ordinarios. Esto quiere decir que cada vez que el trabajador trabaje el día domingo, se le debe adicionar esta prestación. ¿Se acuerdan que cuando nosotros calculamos el salario base de cotización y el salario diario integrado, multiplicábamos en caso de la prima dominical 52 por el salario diario? ¿Por qué dijimos que era por 52? ¿Quién se acuerda? Porque son los domingos que tiene el año. Exacto, así es Ulises y así es Jane, porque son los domingos que tiene el año. Pero si a lo mejor nada más laboró 5 domingos, pues obviamente vamos a multiplicar el salario, que aquí en este caso son 100 pesos por los domingos que haya trabajado y eso por punto 25 y nos va a dar el resultado. Si nada más trabajó un domingo, pues se va a multiplicar 100 por punto 25, son 25 pesos. Luego el descanso para madres trabajadoras. Ya lo mencionamos que se les tiene que dar un descanso de 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto. Las vacaciones. Ya vimos también la tablita de vacaciones que dijimos que si los trabajadores en su primer año de trabajo tienen derecho a por lo menos 6 días de descanso. Y este descanso va a aumentar en 2 más hasta llegar a 12 por cada año de servicios y de ahí por cada 5 años se van a sumar 2 días. Ya hicimos la tablita que de un año son 6 días, de 2 años son 8 días, de 3 10 y así sucesivamente. Si los trabajadores no tienen vacaciones o no se les brindan estas vacaciones, el patrón debe de pagar el triple. Y los días de vacaciones deben de ser acordados tanto por el trabajador como por el patrón. El trabajador a lo mejor le pide vacaciones para la semana del 15 de septiembre, pero la empresa se dedica a la producción de bebidas alcohólicas. El patrón a lo mejor le va a decir, es que no me puedes pedir vacaciones cuando son nuestros días fuertes. Entonces a lo mejor van a acordar que sea la siguiente semana. La prima vacacional ya también la aprendimos en recursos humanos al calcular el salario diario integrado, que dijimos que es del 25% independientemente del salario. ¿Qué es el salario? El salario es la retribución que el patrón le debe de pagar al trabajador por su trabajo. Y este salario se integra por la cuota diaria, por las gratificaciones, las primas, las comisiones, las prestaciones en especie, habitaciones, alimentos, todo lo que calculamos en salario base cotización o en salario diario integrado. El pago de los salarios se debe efectuar en día laborable. Por ejemplo, si ustedes nada más laboran de lunes a viernes, les deben de pagar a lo mejor el viernes si es que cae el domingo 30 o 31. Les deben de pagar el viernes o bien el lunes, pero normalmente se paga antes de la fecha límite. El salario se pagará en efectivo con moneda de curso legal y de manera directa al trabajador. Aunque bueno, actualmente ya nos hacen sacar una tarjeta de débito para ahí depositarnos el salario. Las maneras más comunes en las que van a fijar el plazo de un salario son por comisión. Ejemplo, los chicos que se dedican a vender, no sé, perfumes o a lo mejor ropa, a ellos se les va a pagar por comisión. Bueno, tú si me vendes 5 playeras, te voy a pagar, no sé, 100 pesos por cada una.
Si me compras 10, te voy a pagar 20 pesos por cada una. Unidad de tiempo. Dependiendo del tiempo que me labores, es lo que yo te voy a pagar. Tú me trabajas 8 horas, te voy a pagar el salario mínimo, 123.22. Si tú me trabajas 10 horas, te voy a pagar 150 pesos. Por precio alzado, dependiendo de lo que tú me estés vendiendo, si la oferta es pues elevada, yo obviamente te voy a pagar más. Unidad de obra, ejemplo, los albañiles, cuando usted me termine o cuánto me cobra por esta construcción. Cuando usted me la termine, pues yo le voy a terminar de liquidar también su salario. ¿Cuáles son las normas e instituciones que protegen al salario? Para proteger y ayudar la economía de los trabajadores, el gobierno federal autorizó a varios organismos públicos y a empresas privadas para que los trabajadores puedan defenderse en cuanto a sus primeras necesidades, los cuales son obviamente su salario. Algunas de estas instituciones son el FONACOT. El FONACOT ya dijimos que es aquella institución que nos va a otorgar préstamo para sacar, no sé, una estufa, un refrigerador, una sala para poder amueblar nuestro departamento o la casa que hayamos adquirido. El Infonavit es la institución que nos va a prestar pues dinero para poder comprar un departamento o una casa o bien para remodelar la que ya tenemos. Con ambos, esta es una institución que de igual forma nos va a hacer un préstamo, pero pues más enfocado a lo mejor a comunidades rurales. ¿Qué es el salario mínimo? Es la cantidad de dinero que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos considera que un trabajador debe recibir por los servicios prestados en la empresa. ¿Cuánto es nuestro salario mínimo? Creo que también viene en Kahoot. ¿Cuánto es nuestro salario mínimo que tenemos en este año? 120 y algo. 120 y algo. ciento Sí, veintitrés punto treinta y tres, creo, algo así. 123.22. Cerca, Abraham. Ah, por 11. 123.22. Cerca también, Ulises. Es de 123.22 nuestro salario mínimo. Estos salarios se van a fijar cada año. A lo mejor el día siguiente, perdón, el año siguiente puede que Andrés Manuel no lo suba 5 pesos, 10 pesos. Enrique Peña Nieto lo máximo que lo subió fueron 3 pesos con 80 centavos, algo así. Y Andrés Manuel pues sí lo subió 24 pesos. A lo mejor el otro año por todo esto del COVID, como va a subir nuestro PIB, pues no va a subir mucho el salario mínimo. A lo mejor sube 1 peso, 2 pesos, pero anualmente se tiene que fijar el nuevo salario mínimo. Nunca puede ser menor al que tenemos. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el Secretario de Trabajo y Previsión Social va a poder solicitar una revisión durante vigencia de los salarios cuando se presenten las circunstancias económicas. A lo mejor hay una empresa que no le paga a sus trabajadores ni siquiera el salario mínimo. Y se va a enterar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y también la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué van a hacer? Pues van a ir a supervisar el por qué esta empresa no paga lo que está marcando la ley. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se integra por representantes de los trabajadores y también representantes patronales, así como la directora de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Obviamente no puede ser conformada nada más por patrones porque imagínense, los beneficios solo serían para ellos y no habría beneficios para los trabajadores y viceversa, no puede ser nada más de trabajadores porque se vería afectado mucho los dueños de las empresas. El aguinaldo. ¿Qué es el aguinaldo? Pues es ese derecho que tenemos nosotros a recibir pues por fin de año y esto se debe de pagar antes del 20 de diciembre y como mínimo nos deben dar 15 días de salario. Acuérdense que ya depende de cada empresa, si nos dan prestaciones superiores a las de la ley, pues puede que la empresa nos diga te voy a dar 17 días, 20 días, pero nunca menos de 15 días. Cuando el trabajador no cumplió el año, o sea, entró en agosto de este año, sí va a recibir aguinaldo, pero únicamente la parte proporcional, solo se le va a calcular medio año. Entonces, si trabajó de agosto a diciembre,
Si por un año completo te dan 15 días, pues nada más divido 15 entre 2, me van a pagar 7 días y medio de aguinaldo. Pasamos al tema de los derechos y las obligaciones de los trabajadores y los patrones. La Ley Federal del Trabajo establece los derechos y las obligaciones tanto de los trabajadores como de los patrones. En el momento en que se realizan los acuerdos en un contrato, se deben apegar a estos derechos y obligaciones para el beneficio del trabajador. En nuestro contrato tenemos que poner cuáles son los derechos del trabajador y cuáles son los del patrón. Si no los ponemos, imagínense, tendríamos libertad. Se pueden dar casos en donde los acuerdos llegados por el patrón y por el trabajador se benefician más de lo que indica la ley al trabajador. Lo que ya les mencioné, las prestaciones superiores a las de la ley. La ley nos fija un mínimo, pero no es algo que tenemos que, o sea, que es obligatorio, que todas las empresas deben de ser 15 días de aguinaldo, 6 días mínimos por un año de vacaciones, no. Algunos de los derechos que encontramos son el reparto de utilidades, el sistema de ahorro para el retiro, la prima de antigüedad, capacitación y adiestramiento, las madres trabajadoras y el trabajo de menores. Cada uno de estos temas ya los explicamos en clases pasadas. Nos falta el reparto de utilidades. ¿Alguien sabe por qué nos pagan utilidades? ¿Por qué nos pagan utilidades? Sé que son las partes de lo que ganó la empresa lo que te pagan, pero no sé por qué. Exacto, son las ganancias, por así decirlo, los ahorros que tuvo la empresa. Si a lo mejor la empresa gastaba, no sé, 15,000 pesos al año para comprar hojas para impresión, y este año implementaron reciclar hojas, o sea, imprimir a la vuelta de la hoja que ya no ocupan, ya se ahorraron 15,000 pesos. Entonces tienen utilidades y estos 15,000 pesos se tienen que repartir entre los trabajadores más otros ahorros que hayan tenido la empresa. Y esto es conforme a también ellos declaren sus ingresos y sus egresos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante el SAT. Si tuvieron más ingresos, están obligados a pagar utilidades. Si tuvieron más pérdidas, pues obviamente no están obligados porque ¿qué ganaron? Nada, por lo tanto no están obligados a pagarles utilidades a sus trabajadores. Aunque hay empresas que quedan exentas de la obligación de repartir utilidades a sus trabajadores. ¿Cuáles? Las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Cuando Jane ponga su despacho jurídico, pues obviamente el primer año no va a tener ganancias porque tiene que recuperar lo que invirtió, tiene que recuperar a lo mejor la compra del inmueble, no sé, los escritorios, las sillas, por lo tanto el primer año pues no va a tener ganancias. Entonces, Jane no va a tener que pagarle utilidades el primer año a sus trabajadores. Empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo en los primeros años de su funcionamiento. A lo mejor se crea una nueva farmacéutica que está creando la vacuna contra el COVID. Esta empresa nueva, como es nueva y aparte está elaborando un producto nuevo que es la vacuna para este virus, pues también queda exenta de pagarle utilidades a los trabajadores. Empresa de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de explotación. A lo mejor trabajamos en una mina y encontramos un nuevo diamante, una nueva piedra. Tampoco podemos o estamos obligados a pagarle utilidades a los trabajadores, ya que apenas se está descubriendo cuáles van a ser las ganancias que vamos a tener con este producto, etcétera. Instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia. Por ejemplo, los albergues, a lo mejor el Teletón y este tipo de empresas que ayudan, entre comillas, a gente que realmente lo necesita. ¿Por qué digo entre comillas? Porque si ustedes tienen una empresa,
les conviene hacer alguna institución humanitaria o de asistencia, sin ningún propósito de lucro. ¿Por qué? Porque aparte de que ustedes quedan exentos de darle utilidades para siempre a todos sus trabajadores, quedan exentos de cualquier interés. A ustedes no les va a quitar ni un porcentaje el SAT. Entonces es algo, pues la verdad, padre, que si ustedes piensan poner una empresa, así es, Ulises, adiós IVA. Por tener una institución como esta, no pagas IVA, no pagas ISR, no pagas IETU, no pagan todos los impuestos que nos quita el gobierno por tener empresa. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones descentralizadas con fines ya sea culturales, asistenciales o de beneficencia tampoco están obligadas a pagar utilidades. Las empresas que tengan un capital menor del que fija la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por las ramas de las industrias, este capital es de 500,000 pesos. Si el dueño de la empresa cuenta con menos de 500,000 pesos, pues no está obligado a pagarle utilidades a sus trabajadores. ¿Dudas hasta aquí? Ok, gracias. El reparto de utilidades entre los trabajadores se tendrá que realizar dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se pague el impuesto anual. Normalmente esta fecha es en abril, entonces tendrían prácticamente hasta mayo, junio el pagarnos las utilidades a nosotros como trabajadores. ¿Cómo podemos saber si tenemos derecho a utilidades o no? Podemos acudir ante el SAT y preguntar si nuestra empresa tuvo ganancias o tuvo pérdidas. Y sí, el SAT está obligado y nosotros tenemos derecho a saber si nuestra empresa, pues si tuvo ganancias o si tuvo pérdidas. Si tuvo ganancias, tenemos que exigirle el pago de estas utilidades. Sistema de ahorro para el retiro. ¿Qué dijimos que era el sistema de ahorro para el retiro? ¿Quién me dice? ¿Es con la cantidad con la que te vas a pensionar? Exacto. Es lo que tú vas a ahorrar y con aquella cantidad con la que tú te vas a pensionar. Y ya hicimos un cálculo y vimos que si nosotros no ahorramos lo suficiente, nos podemos ir con 20 pesos al día. ¿Qué vamos a hacer con 20 pesos al día? Pues nada, prácticamente ni para el desayuno nos va a alcanzar. Entonces, por eso es bueno que nosotros hagamos las aportaciones voluntarias. Las aportaciones al seguro de retiro, depositadas por parte del patrón, las va a realizar cada 2 meses y va a ser el 2% del salario base. Y las aportaciones del Infonavit que va a realizar el patrón van a ser del 5% de nuestro salario diario integrado, nuestro salario base. Y estas van a ser también depositados de manera bimestral. La prima de antigüedad. En los contratos colectivos de trabajo se realizan varias maneras para que se pueda llevar a cabo el ascenso de los trabajadores. Una de estas maneras es considerar la antigüedad del mismo. ¿Se acuerdan que en recursos humanos vimos que existía este ascenso, que era la transacción, la promoción? Y normalmente nosotros nos vamos a basar para dar un ascenso en la antigüedad. Obviamente si Ulises tiene a lo mejor 10 años laborando para la empresa y Abraham tiene 3 años, pues le voy a dar preferencia a Ulises que tiene 10 años. Esto significa varios beneficios tanto para el patrón como para el trabajador. Porque los trabajadores tienen derecho a una prima de antigüedad basada en las siguientes condiciones. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Por cada año que nosotros cumplamos en la empresa, nos van a pagar 12 días de salario. Para determinar el monto de salario, se estará en lo dispuesto en los artículos 485 y 486. ¿Qué nos dicen estos artículos? Que si nosotros ganamos más del doble del salario mínimo, no se nos puede pagar esto. En pocas palabras, lo que nos van a pagar de prima de antigüedad son 200, si ahorita está en 123, son 246.44 pesos. Entonces vamos a multiplicar
los 12 días que nos dan por año por 244.46 pesos. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicio. Si yo renuncio, o sea, si yo voluntariamente me separo del trabajo, me van a pagar la prima de antigüedad siempre y cuando yo haya trabajado en esa empresa 15 años. Pero si se me separa por causa injustificada, se me debe de pagar desde el primer año. Entonces, por un año me van a pagar 12 días. Si yo laboré 2 años, pues obviamente me van a pagar 24 días de antigüedad, prima de antigüedad. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se observarán las normas siguientes. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento, o de las de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. Supongamos que Ulises es dueño de una empresa y los que estamos aquí somos sus trabajadores y somos 100 trabajadores. El 10% pues serían 10 trabajadores. Si 10 trabajadores se pensionan, piden su jubilación al mismo tiempo, Ulises nos tiene que liquidar en el momento en que nosotros lo estemos pidiendo. Pero ¿qué pasa si excede del 10% de los trabajadores? Se les va a pagar a los que primero se retiren, a los que hayan solicitado el retiro. Si a lo mejor Sara lo solicitó el 3 de febrero, Jazz el 5 de febrero, Jane en agosto y yo apenas en septiembre, pues primero se lo van a dar a Sara y a Jazz y al año siguiente me lo van a dar a mí. Y si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad. Si exceden más del 20% de los trabajadores, ¿cómo voy a elegir a quienes le voy a dar primero? A lo mejor yo tenía 5 años trabajando, Abraham tenía 18 y Jane tenía 23. Pues primero se le va a dar a Jane, luego a Abraham y al último a mí. ¿Cuáles son algunas de las obligaciones de los trabajadores? Primero, cumplir las disposiciones de las normas de trabajo. Si nosotros faltamos a alguna norma de trabajo, a lo mejor si en el reglamento nos establece que nuestra hora de entrada es a las 8 y a cada ratito estamos llegando a las 9, a las 10, pues es causa de despido con justificación, no es despido injustificado. Otra de la obligación es observar las medidas preventivas e higiénicas acordadas por las autoridades, las que ya vimos, de que debemos en caso de incendio pues usar adecuadamente el extintor, no correr en las escaleras, si estamos trabajando en algún laboratorio, pues tener los cuidados o el equipo necesario para evitar algún, no sé, que se nos caiga algún líquido que nos haga daño. Ejecutar el trabajo con empeño y cuidado en el lugar y el tiempo correspondiente. No debemos de llegar y nada más calentar la silla, poner a vernos películas porque no estamos desempeñando bien nuestro trabajo. Esa es una causa también de despido justificado. Darle aviso al patrón sobre cualquier causa que le evite concurrir a su trabajo. Tenemos que avisar cuando vayamos a faltar y decir el motivo. Y a lo mejor si decimos que nos sentimos mal, pues tenemos que llevar ya sea la receta o la constancia del IMSS en la que nos están dando a lo mejor alguna incapacidad. La mayoría de las empresas no te deja que lleves la receta del SIMI o de alguna farmacia o doctor particular. ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros podemos ir al SIMI y pues pedir una receta. Entonces por eso es obligatorio que llevemos únicamente la del IMSS. Y otra obligación es desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o del representante. Pues obedecer aquellas eh, instrucciones que nos dé el patrón, siempre y cuando sean obviamente del trabajo. No nos pueden obligar a hacer cosas que no sean del trabajo. ¿Cuáles son las prohibiciones de los trabajadores? Realizar actos que puedan poner en peligro su propia vida. Pues obviamente si trabajamos, no sé, en algún laboratorio, no por estar
viendo qué sustancia es, qué es lo que provoca, pues nosotros vamos a arriesgarnos ya sea nuestra salud o nuestra vida. Entonces, esto lo tenemos prohibido. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso. ¿Alguien sabe cuántos días tenemos para faltar? ¿Cuántos días son los máximos que podemos faltar al mes? ¿Son 3 o 4? Exacto, 3 días. Si tomamos 4 días, así es, Ulises, tres. Si tomamos nosotros 4 días, ya nos pueden despedir justificadamente, porque no estamos nosotros justificando estas tres faltas. Extraer de la empresa útiles o materia prima elaborada. Si nosotros, pues a lo mejor sacamos de ahí hojas y sacamos prits, plumas, pues ya es prácticamente un robo. Entonces también es algo que tenemos prohibido en los trabajadores y sería motivo de despido. Además de que pues ahí podría entrar la materia penal porque nos podrían meter una demanda. Y tampoco se puede presentar al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de alguna droga. No podemos llegar al trabajo pues ebrios o pues drogados. Y esto también es despido justificado y obviamente no tiene aquí responsabilidad del patrón. Vamos a ver ahora las obligaciones de los patrones. La obligación es cumplir las normas del trabajo que se establecieron en el contrato o bien que están en el reglamento. Si a lo mejor el patrón les dijo que si llegaban a la meta de vender 100 perfumes al mes se les iba a dar un bono, pues él debe de cumplir con esta obligación porque él se comprometió y está en el contrato establecido. Otra de sus obligaciones es pagar los salarios e indemnizaciones conforme a las normas vigentes en la empresa. Obviamente están obligados a pagarle el salario a sus trabajadores. Si no lo hacen, Profedet y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, aparte de que lo van a obligar a pagar este salario, le van a cobrar una multa por haber dejado que sus trabajadores percibieran este, este dinero. Proporcionar un local seguro para almacenaje de las herramientas. Si nosotros tenemos algún negocio en el que a lo mejor, no sé, tenemos una empresa de, de joyas, un empeño, obviamente nos tiene que proporcionar un local que se encuentren seguras los accesorios, porque ¿qué pasa si los roban? Pues el patrón nos va a querer echar la culpa cuando no es nuestra culpa, él no nos proporcionó un lugar seguro para el almacenaje de estas joyas. También debemos de mantener el número suficiente de asientos y de escritorios en cada centro de trabajo. No nos pueden tener parados o estar en la computadora ahí nosotros sin algún asiento. Esto es también motivo de multa y es obligación de los patrones. Otra de la obligación es proporcionar a los trabajadores los útiles y las herramientas para realizar el trabajo. No debemos nosotros de comprar plumas, comprar hojas, no debemos de gastar de nuestro dinero para solventar las situaciones económicas o las cosas de trabajo de nuestro patrón. Así como los trabajadores tienen prohibiciones, también los patrones. ¿Cuál es una de las prohibiciones? Negarse a aceptar trabajadores, ya sea por religión, por razón, por edad, por raza. No debe de haber discriminación por parte de los patrones. Exigir que sus trabajadores consuman los productos de la empresa. Si a lo mejor Bimbo no puede decirle a sus trabajadores, necesito que me compres al mes 1,000 pesos de productos Bimbo. Pues no, obviamente esto lo tienen prohibido. Exigir y aceptar dinero de los trabajadores como gratificación. No podemos, como patrones, pedirle a nuestros trabajadores, oye, ¿sabes qué? Te di bono, pues dame un porcentaje del bono que yo te di, dame el 5%. No se puede. Obligar a los trabajadores a afiliarse, retirarse del sindicato al que pertenezcan o a votar por determinada candidatura. A lo mejor si, no sé, Ulises trabaja en un banco, no se le puede obligar a que saque una tarjeta de crédito de este banco. No se le puede decir, si no sacas esta tarjeta de crédito, Ulises, se te va a despedir. No, esto está prohibido. Y tampoco, también tienen prohibido hacer o autorizar colectas en los distintos centros de trabajo que tenga la empresa. Decir, pues cooperacha para irme de viaje,
cooperacha para ayudar a este trabajador. No, eso no se puede hacer porque pues se puede malinterpretar, se puede pues pensar que a lo mejor el patrón lo está pidiendo para pagarle a algún trabajador. ¿Dudas hasta aquí de las obligaciones y las prohibiciones tanto de los trabajadores como de los patrones? Ok, hay varios motivos por los cuales se puede suspender, se puede terminar la relación de trabajo. La suspensión de trabajo se realiza de manera temporal o permanente. Algunos de los ejemplos en los que se puede dar la suspensión de trabajo son los siguientes. La primera es la enfermedad contagiosa del trabajador. En el caso que estamos viviendo del COVID, se le va a suspender al trabajador por 15 días, porque según uno se cura de COVID por 15 días. Entonces, se suspende por 15 días, no se le puede despedir. Luego, por incapacidad ocasionada por algún accidente o enfermedad. En caso de que nosotros hayamos sufrido algún accidente de trabajo, pues se nos va a dar una incapacidad y esta nada más va a ser suspensión, no nos van a correr. En caso de que arresten al trabajador, porque a lo mejor el 15 de septiembre lo multaron y no sé, iba en el carro manejando, iba bien ebrio, lo paran y lo van a arrestar. Nada más lo van a arrestar por 24 horas. Obviamente, pues no lo van a arrestar de por vida o 50 años, 30 años, entonces nada más va a ser suspendido y obviamente estos días no se van a pagar. Falta de documentos de acreditación del trabajador. A lo mejor yo voy a pedirle trabajo a Jane en su despacho y necesito obviamente la cédula para poder litigar. Jane me va a decir, ok, sí te acepto, pero pues queda suspendida hasta que me entregues pues la cédula de notificación, porque la cédula, sí, la cédula profesional, porque de nada sirve tenerte aquí si no tienes esta cédula. No nos van a dejar entrar a un juzgado si no tienes esta cédula. Ahora viene la rescisión de trabajo. ¿Qué es la rescisión? Bueno, la rescisión tiene como objetivo finalizar la relación laboral entre el trabajador y el patrón, pero esto se hace al considerarse violados los derechos o al existir casos justificados. Algunos ejemplos son: el trabajador engaña al patrón con documentos falsos. A lo mejor yo, dice Miss, en lo de enfermedad contagio, por ejemplo, si un empleado se enferma de VIH. Si un empleado se enferma de VIH, Jane, si está muy grave, se puede suspender. Sí, no lo pueden correr, obviamente, y mucho menos sería discriminación, porque hay gente que discrimina a la gente que tiene esta enfermedad. Sería suspensión si es que es grave esta enfermedad, por ejemplo, si está internado, no importa los meses, el tiempo que esté internado, pero va a ser suspendido. No lo pueden correr por estar internado, no lo pueden correr por tener esta enfermedad. ¿Sí, Jane? De nada. La rescisión de trabajo, entonces, es aquella que va a finalizar una relación laboral, pero sin responsabilidad para el patrón. Es decir, que el trabajador prácticamente tuvo la culpa, o al revés, el patrón tuvo la culpa. Uno de los ejemplos es: el trabajador engaña al patrón con documentos falsos. En el ejemplo que poníamos de que Jane estaba solicitando empleada, yo voy y resulta que yo no soy abogada, que saqué mi título en Santo Domingo. Jane se da cuenta y va a decir, oye, ¿sabes qué? Tu título y tu cédula es falso. No te voy a demandar, pues porque me caíste súper bien, pero no puedes trabajar aquí. Entonces, se puede terminar la relación de trabajo, pero se considera como rescisión de contrato. Rescinden mi contrato. También está cuando un trabajador tiene enfrentamientos físicos con otros trabajadores. A lo mejor Ulises le pega a Abraham y pues ahí se suelta una riña. Pueden ser aquí que la rescisión sea para ambas partes, o a lo mejor si a mí me cuentan todos los trabajadores que el que empezó fue Ulises y Abraham únicamente se defendió, pues a lo mejor yo puedo rescindir el contrato nada más de Ulises.
También cuando el patrón presente faltas de honradez. Cuando pues se le engañe al patrón, cuando a lo mejor yo le digo a Jane, no, pues es que me gasté 500 pesos en los viáticos del viaje que tuve que hacer a Monterrey para el caso que estábamos llevando allá, cuando a lo mejor nada más me gasté 100 pesos. También por esta manera me pueden rescindir el contrato. Y también, por último, cuando el trabajador ocasione daños físicos o de palabra al patrón o a familiares de este. A lo mejor yo le digo de cosas a Jane, ya sea nada más de palabra, o cuando a lo mejor le pego a Jane o bien le pego a algún familiar de Jane, pues se tiene por rescindido el contrato. Terminación de las relaciones laborales. La terminación se va a realizar cuando se termina el contrato pero por ambas partes. Algunos ejemplos para que se terminen son la voluntad de ambas partes. La diferencia de la rescisión es que esta únicamente es por culpa del trabajador y esta, no sé por qué se cambia, es porque así lo acordaron ambas partes, por la voluntad de ambas partes, por la muerte del trabajador. Aquí, Hannes, si por ejemplo esta persona que estaba internada por la enfermedad de VIH, hasta que viva, pero esté internada, es suspensión. Si fallece, ya se terminaría la relación de trabajo. Aquí sí ya no hay contrato, se termina tu contrato. ¿Y a quién se le pagaría la indemnización? Pues obviamente a sus beneficiarios que él haya puesto al momento de contratarse. Terminación de la obra. Cuando ya se terminó por lo que yo te contraté, cuando a lo mejor yo te contraté para que me hicieras mi casa, cuando te contraté para que me calcularas 10 finiquitos, ya lo terminaste de hacer, se termina el contrato. O por alguna incapacidad física o mental del trabajador, cuando a lo mejor nosotros tenemos un accidente y de plano ya no podemos trabajar porque a lo mejor nosotros éramos futbolistas y perdemos una pierna, pues ya nos va a ser difícil, obviamente, seguir con esta profesión, entonces, pues se va a terminar la relación laboral. ¿Cuáles son las indemnizaciones en las relaciones laborales? Es la retribución que se le va a dar al trabajador ante todos los abusos o injusticias del patrón. Algunos ejemplos en el que se puede brindar una indemnización es prima vacacional que no se haya pagado, salarios caídos que no se le hayan pagado al trabajador. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios y vamos a ver cuáles son los salarios caídos, las horas extras que se le daban y las demás prestaciones indicadas a la Ley Federal del Trabajo, a la cual puede ser aguinaldo que no se le pagó, prima dominical, algún salario que no se le haya pagado de años anteriores. Prescripción en la materia laboral. La prescripción se da cuando se termina una obligación después de cierto tiempo. Por lo general, las acciones de trabajo terminan en un año con las excepciones que se consignan en la Ley Federal de Trabajo. ¿Qué es la prescripción? Cuando Ulises y yo celebramos un contrato y yo le digo a Ulises, el celular que te estoy vendiendo prescribe su garantía en diciembre. Es decir, termina el derecho que tú tienes de reclamarme que salió mal el teléfono. Entonces, la prescripción es el término que te da ya sea un contrato, una ley, ¿cómo poder decirlo? Sí, un tiempo fijo. Yo le estoy diciendo en el ejemplo a Ulises, hasta diciembre tienes para reclamarme la garantía. Prescribe tu derecho a reclamarme en diciembre. Termina, un sinónimo de prescripción es termina. Termina el derecho, pero con un lapso, ponen un tiempo fijo. Ejemplo, algunas relaciones laborales finalizan en un mes. Por ejemplo, las acciones para despedir a los trabajadores disciplinarios y para efectuar descuentos en su salario. Si Jane a lo mejor faltó el 3, 4 y 5 de julio, ya prescribió mi derecho de descontarle a Jane. Ya no le puedo descontar por estos días que faltó, porque ya pasó julio y ya pasó agosto, ya pasaron 2 meses. Yo ya no le puedo descontar a Jane, ya prescribió este derecho que yo tenía de hacerle el descuento. Las acciones del trabajo para separarse del mismo.
Cuando por a lo mejor algún mal comportamiento de Ulises y yo no lo despedí en ese momento, un mes después, supongamos que Ulises le habló mal a Sara, le dijo de groserías a Sara, el 5 de junio. Ya prescribió el derecho que yo tenía de despedir a Ulises. Luego, finalización en 2 años. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnización por riesgo de trabajo. Si toco madera, Abraham tiene un accidente de trabajo y pues Abraham es de dinero, no necesita esta indemnización, pero de repente se acuerda, 2 años después se acuerda que le deben la indemnización. Ya prescribió el derecho de Abraham de cobrar esta indemnización, porque ya pasaron más de 2 años. A lo mejor ya pasó 2 años un mes, 2 años un día. Ya prescribió tu derecho de poder reclamar esta indemnización. Finalización en 2 años también son las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgo de trabajo. Si algún trabajador fallece, los beneficiarios, los familiares, tienen derecho a ir por a lo mejor lo que ahorró en su Afore, por ayuda para gastos funerarios, hasta 2 años. Si ellos van después, prescribe su derecho de pedirle al patrón estas ayudas que les dan. Luego también finaliza en 2 años las acciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje de los convenios celebrados ante ella. Supongamos que Sara demanda a su patrón ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y gana Sara. Y la Junta le va a decir al patrón, le tienes que pagar a Sara 180,000 pesos. Y Sara dice muy contenta, sí, ya gané. Pasan 2 años y se le olvida a Sara cobrarle a este patrón. Prescribe el derecho de Sara de exigirle al patrón estos 180,000 pesos. Finalización interrumpida por la presentación de una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Por demandar a un patrón, a algún compañero de trabajo, no hay alguna prescripción, no hay tiempo, salvo cuando es por despido injustificado, te dan hasta 3 meses para tú poder demandar al patrón. Si la persona en cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe. A lo mejor Ulises es mi patrón y yo le digo, Ulises, ¿sabes qué? Pues ahí muere, ya la dejamos aquí. Yo le estoy concediendo esta prescripción y ya estoy reconociendo que pues ya no le voy a exigir, entonces prescribe. ¿Dudas de la prescripción? ¿No hay dudas? Pasamos a los sindicatos. ¿Qué son los sindicatos? Los sindicatos son una base organizativa para el trabajo de los derechos del trabajador. Son aquellas asociaciones de trabajadores o de patrones que van a defender y mejorar el estudio de sus intereses, ya sea para los trabajadores o para los patrones. El artículo 123 de nuestra Constitución declara que tanto los trabajadores como los patrones tienen derecho a coaligarse. ¿Qué es esto? Pues de sentarse, de platicar cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, por qué no me estás concediendo este derecho. Y por otro lado, el artículo 379 de la Ley Federal del Trabajo va a determinar que únicamente pueden ser disueltos por los votos de las 2/3 partes del conjunto. ¿Cómo puede terminar un sindicato? Por votación de la mayoría de este sindicato, por 2/3 partes. Hay diferentes tipos de sindicatos. Los primeros son los gremiales. Estos son los formados por trabajadores de una profesión. Por ejemplo, puros abogados, puros contadores, puros albañiles. Son sindicato gremial. El siguiente es el sindicato de empresas. Estos son formados por trabajadores de una empresa. Así sea, no sé, el que produce, el que vende, el que cobra, puede formar parte de este sindicato y se le conocen como sindicatos de empresas. Industriales son trabajadores de 2 empresas de una rama. Ejemplo, en la rama de la industria cafetalera, a lo mejor Nescafé y el Café Oro se unen en un solo sindicato, pero como nada más es hacia una rama, pues se le conoce como sindicato industrial.
Entonces, industrial puede ser trabajadores de dos empresas, pero de una rama industrial. El ejemplo de Nescafé y de Oro son dos empresas totalmente distintas, pero pertenecen a la misma rama que es la cafetalera. Luego, nacionales de industria. Estos son trabajadores de dos o más empresas internacionales. A lo mejor Ulises tiene una empresa aquí en México y Jane tiene una empresa en Colombia. Pues se pueden unir y formar un solo sindicato que se va a conocer como Sindicato Nacional de la Industria, o de oficios varios, formados por diversas profesiones con un mínimo de 20 trabajadores. Ejemplo, en una escuela va a haber pues maestros de distintas materias, abogados, contadores, psicólogos, pedagogos, veterinarios, de gastronomía, y van a ser un solo sindicato que se va a llamar de varios oficios o de oficios varios. Y hay otro tipo de sindicatos para los patrones que son de una o varias ramas, los cuales pueden ser cafetaleros, junto con los azucareros, con los cinematográficos. Y los nacionales, obviamente los que nada más van a ser mexicanos o de empresas mexicanas. Y pasamos a nuestro último tema de la legislación laboral, que es la huelga. La huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. La huelga es como una manifestación que los trabajadores o también los patrones van a hacer para exigir mejores derechos. ¿Qué es lo que busca una huelga? Pues lograr un equilibrio en que todos los trabajadores tengan los mismos derechos o que no se les dé más a los patrones simplemente por el hecho de ser patrón. Otro motivo por el cual se va a huelga es porque no quieren firmar un contrato colectivo y únicamente quieren tener un contrato individual. Otro motivo es obtener que se respete el contrato. A lo mejor Sara es nuestra jefa y no nos quiere respetar que nos dijo que se iba a descansar viernes, sábado y domingo. Si no nos los quiere respetar, no todos nosotros nos podemos ir a huelga en contra de Sara para que nos respete este contrato o el respeto o incremento de salarios. A lo mejor Sara nos dice, se les va a bajar el salario. Obviamente, por esto nosotros también nos podemos ir a huelga y exigirle a Sara que nos mantenga con el mismo salario o bien que nos incremente este salario. Y se deben presentar de esta manera. Primero, hacer el pliego petitorio. ¿Qué es el pliego petitorio? Es el documento en donde nosotros vamos a poner por qué nos estamos yendo a huelga, porque a lo mejor Sara no nos está pagando el salario que nos dijo que iba a pagar, no nos está pagando nuestros bonos de tal fecha a tal fecha. Tenemos que ser muy explícitos en nuestro pliego petitorio. Emplazamiento a huelga es aquella notificación que la Secretaría de Trabajo le va a dar a Sara y le va a decir, oye, tus trabajadores se van a ir a huelga. La audiencia de conciliación es aquella en la que Sara nos va a mandar a llamar a todos los trabajadores y va a decir, a ver, no se vayan a huelga, vamos a llegar a un acuerdo, denme chance de pagarles la siguiente quincena. Ok, vamos a hacerlo, pero si no nos los pagas la siguiente quincena, luego entramos a huelga. O también puede ser por audiencia de ley, en donde esta conciliación va a ser ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el que va a regir esta audiencia va a ser el árbitro, no Sara. Y el árbitro va a decir, a ver, Sara, es que si estás mal o a ver, trabajadores están mal, ya que pues su patrona sí les está pagando, únicamente no les pagó este mes y tiene derecho a que les pague hasta 3 meses después. Y la resolución, pues, es obviamente qué es lo que se llegó en esta audiencia, qué acuerdo se llevó a cabo. Hay 4 tipos de huelga. La legalmente existente, aquella que sí tiene un buen motivo, un motivo legal para que se vaya a huelga. No se pueden ir a huelga nada más porque no les dan 2 horas de comida, cuando la ley marca que mínimo te deben de dar media hora. Entonces debe de ser, pues, obviamente fundada y motivada el motivo de tu huelga. Ilícita o con violencia. Toda huelga que genere violencia, que agredan o que maltraten, por ejemplo, las feministas, los muros, que pinten, que rompan edificios que no, obviamente no le pertenecen a la empresa, se consideran ilícitas o con violencia. La justificada es aquella que pues sí tiene un motivo y por lo tanto los trabajadores se están yendo a huelga.
Y la legalmente inexistente es aquella que pues no existe en la ley, como por ejemplo que se estén yendo a huelga porque no les dan 5 días de descanso. Pues obviamente esto no va a existir porque por lo menos tienes que trabajar 48 horas a la semana. Entonces sería una huelga legalmente inexistente. Para que ustedes conozcan un poco más de las huelgas, si es que les gusta este tema, pueden revisar el artículo 445 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Bueno, si no hay dudas, les voy a mandar su examen que les dije que iba a ser mediante Kahoot. Bueno, les doy 5 minutos para que repasen o para que se vayan a estirar, para que vayan al baño y regresamos 8:25 y les hago su examen. Aquí se va a definir y no le convino a Jazz faltar hoy porque está muy empatada con Sara, con Ulises y yo creo que sí los anda alcanzando Jane si sale bien en el examen. Les comentaba que en la tarde está muy reñido lo del desayuno. Yo el desayuno se los estaría mandando el día lunes. ¿Por qué no quieres hacer examen, Ulises? ¿Cómo que no quieres hacer examen, Ulises? Puedes alcanzar a Sara. Aquí se va a definir, prácticamente con este examen y con los ejercicios que vamos a hacer, se va a definir quién gana. Entonces, vayan a descansar, vayan a repasar un ratito, vayan a rezarle a su santo y nos vemos en 5 minutos. De darles miedo. Además, según yo, lo hice fácil. ¿Cómo compones eso, Jane? Ahí va el link. Listo, ya pueden empezar. Vamos a dar 15 minutos, 20 minutos. ¿Cuánto quieren que les dé? 20 minutos. Ok, 20 minutos. Son 8:27. Terminamos el examen 8:47. Había dicho 25, ¿a poco sí, Sara? Bueno, pues vamos viendo. Igual y como son muy inteligentes, lo responden en 5 minutos. Entonces vamos viendo. Avísenme si pueden entrar y cuando terminen de igual forma me avisan. Éxito. Oigan, otra duda. ¿Todos viven en la Ciudad de México? Porque si no me va a salir súper caro mandarles desayuno a otro estado.
en, en dos, pero igual y déjame ver en cuántas fallaste. Sí, fallaste en dos prácticamente. Si hubieras contestado las otras dos. Sí, fallaste en cuatro, pero bueno, como no contestaste en dos, entonces solo fueron en dos. Felicidades a los tres. Los tres tuvieron buena calificación. Pasaron, que es lo importante. Dicen que a partir del 8 ya es vanidad. Entonces son nerds. Felicidades, me da gusto. Vamos a dar como que un repaso. Voy a hacer preguntas y me van a ir contestando. Cada respuesta correcta va a valer 2 puntos. Ahorita eh, Sara, pues está en primer lugar. Le va ganando a Ulises por como por 5 puntos. Y Jane va por debajo de Ulises por 2 puntos. Entonces va así. Para cerrarlo, va 10 Sara, Ulises lleva 8, no, 7 y Jane lleva 5 en puntos, ¿eh? No, o sea, lo estoy cerrando porque obviamente los puntos ya son más de 100,000. Entonces lo estoy cerrando. Vamos por más puntos. La primera pregunta es, ¿en qué época se cambió de nómada a sedentario? Exacto, Ulises. 2 puntos. Estás a uno de alcanzar a Sara. Déjenlos anoto. Se los mando por el chat. La siguiente pregunta. ¿Hasta qué día me pueden pagar el aguinaldo? Hasta el 25. 25. ¿Quién dijo 25? Jane. Cerca. 20 de diciembre. 2 puntos más. Sara. Lo dijo primero que Ulises. Entonces va otra vez 3 puntos arriba a Sara. Tranquila. Entonces van 13 Sara. Déjense los mando. Hay 13. 10 Ulises. 7 Hani. No, 6 Hani. Así vamos. Siguiente pregunta. ¿Quién creó la Constitución de 1917? Sara Venustiano Carranza, exacto. 3 puntos, pasas a 16. Venustiano, sí, Jane, pero te ganó Sara. Escriban rápido, activan su micrófono para que no haya problema. Siguiente pregunta. ¿A cuánto equivale la prima dominical como mínimo? 25%. Exacto, Jani. ¿Ya ves cómo se es más rápido por micrófono? Te vas a 9 puntos, a uno de Ulises. No de ideas, dice Sara. Siguiente pregunta. ¿En cuánto está nuestro salario mínimo? 122,23 centavos. No. 123.22. Sí, Sara. Lo dijiste al revés, Jane. Son los nervios, mi. Ulises, te faltó una décima. Sara se va a 18. Ya párele. No, está divertido. Siguiente pregunta. ¿Qué artículo de la Constitución mexicana establece la libre profesión? El Número artículo 5. 5.
Híjole, ¿quién lo dijo primero? No, Yo, no, Yo, no no, yo digo que reconozco yo. voz. Yo dije el número 5 y yo ella dijo dije el la palabra artículo artículo. 5 y Jane solo Vale dijo más. 5. Pero dijo el número del artículo más, no que lo dijeras completo. Que la Miss Ok, decida. las dos se llevan los 2 puntos, ¿va? Entonces, Sara se va con 21. ¿Por qué te retiras, Ulises? No te retires. Tú puedes. Y Jane se va a 11. Siguiente pregunta. ¿Cuántos días de vacaciones le dan a los menores de edad? 6. ¿Quién dijo 6? Las Yo. dos. Ahora sí fui yo primero. ¿Pero qué crees que están mal? Ah, uy. Tienes oportunidad, Ulises. ¿Cuántos días de vacaciones se les da a los menores de edad? ¿Puedo decir algo? ¿Sí? 8. No. Vamos, Ulises. Sí, Ulises. Tienes aquí desquite, Ulises. ¿Son menos o son más, Miss? De una Son pista. más. 10. Son adivinanzas. Mejor yo otra pregunta. Ok. Investiguen cuántos días son. Bueno, ahorita se los voy a presentar. Siguiente pregunta. Mm, ¿Cuánto se debe de pagar por hora extra? ¿El doble? ¿Quién dijo el doble? Jane. ¿Sí o no, Jani? ¿Sí o no, Sara? Ulises. ¿El doble está bien? Pues creo que no. ¿Cuánto es? Creo que es el 50% o 75%. No estoy muy segura realmente. No, tampoco. Ulises, ¿puedes, alcanzarla? Ya, yo creo que sí se fue Ulises, ¿eh? Dijimos que por hora extra se paga el triple. Oh, qué bien. Me falló por uno, Miss, por uno. Ni modo, por uno, imagínate que te quedas sin un salario. Si ganas 150 pesos, te quedas sin 150 pesos. No le vas a decir a tu patrón, ay, no me pagues 150, ¿o sí? No, He sido ¿verdad? estafada. Cuánta crueldad hay, Miss, en usted. Aquí podemos ver cuántos días tienen derecho los menores de edad de vacaciones. 18 días de vacaciones. No se acercaron ni por tantito. Siguiente pregunta y una de las últimas. ¿De a qué hora comprende la jornada diurna? De 6 de De la 7 a mañana a 8. 20 horas. Fuiste tú, ¿verdad, Jane? Sí. Sí, fue Jane. Ok, bien. Te vas a 13 puntos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que nos habla más de los derechos del trabajador y del patrón? El ¿El artículo. 123? Ujú. Y 15 puntos. 5 Ay, preguntas más y acabamos. Em, ¿La norma moral es autónoma, cierto o falso? cierto. Cierto. ¿Quién contestó primero? Usted decida. Creo que yo. Pero no escucho bien, es que como que se va el audio. Sí. Un punto y un punto. 22, Sara, Jane 16. Siguiente pregunta. Em, Déjeme ver cuál les puedo hacer.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje solo va a haber por pleitos entre trabajadores del Estado como presidentes, vicepresidentes, etcétera. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. ¿Cierto, Jane? ¿Y tú, Sara, qué dijiste? Falso. Falso. ¿Quién es el que ve eso? ¿Cómo? ¿Quién es el que ve asuntos o conflictos entre los burócratas? El que acaba de decir. ¿La Junta Federal? Ajá. No. Es Es la falso. TC. Ay, no me sé las. Sí, es el Tribunal Federal de Conciliación Ajá. y Arbitraje. Exacto, Ulises. Se lo lleva Sara. Entonces se va a 24 puntos. Y a Jane y a Ulises les voy a dar un punto porque dijeron cuál es el tribunal. ¿Cuántos llevaba Ulises? 10, 12. Se pasa Ulises a 12. Y Jane se pasa a 16 puntos. Siguiente pregunta. La Profedet es aquella autoridad en la que el trabajador va a recibir ayuda gratuita por parte de un abogado. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Sara, ¿dijiste cierto? Sí. Exacto. Te vas a 25. Y por último, que bueno, creo que ya tenemos ganadora, pero vamos a cumplir con las 5 preguntas. La jornada mixta comprende parte de la jornada diurna y de la nocturna, pero no debe de exceder de 1 hora. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Son 3 horas, ¿no? Las que se puede tomar de cada uno. Exacto, Jane. Entonces, Sara termina con 25, no, con 26. Jane termina con 18 y Ulises termina con 12. Entonces, Sara, me pongo en contacto contigo para el lunes mandarte, bueno, tú me dices qué prefieres, si desayuno, comida o cena, ¿va? Y le enseñas a tus compañeros cuando te llegue para que vean que sí cumplí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, pues un gusto haberles dado clase, un gusto que hayan sido mis alumnos. Aprendí también de ustedes y pues espero verlos y conocerlos pronto. Éxito en su examen y en sus demás materias. Que tengan un buen fin de... No me digas eso, Sara. Bueno, ya nos ponemos... Ay, Sara, qué buena broma, ¿eh? Ok, nos ponemos de acuerdo entonces. Que descansen. Gracias.